Hemos estado hablando del tema, sobre temas del pecado, ¿no? Comenzamos la semana antepasada hablando acerca de cómo pedir el perdón de Dios, cómo buscar el perdón de Dios, basados en el Salmo 51. Cuando ya pecaste, pues ¿qué tienes que hacer? Pues buscar el perdón de Dios, pero buscarlo de la manera correcta, como ya lo predicamos. Si no estuvo aquí, si no lo vio, pues ahí está la predicación para que la pueda ver y saber que hay una forma correcta de acercarse a Dios para pedir perdón. Luego la semana pasada hablamos del engaño del pecado, cuando pensamos que podemos pecar y que no nos pasa nada. Ya vimos que sí pasa, siempre el pecado tiene consecuencias sobre nuestra vida. Pero como decíamos al principio de la reunión, todo comienza para que podamos pecar es porque vamos a decirle sí a alguna tentación. Todo comienza con la tentación, esa invitación que ya decíamos, lo definíamos en la mañana, hace rato. La tentación es una invitación para satisfacer nuestras necesidades fuera de los propósitos de Dios. Eso es la tentación. Es una muy buena definición, muy práctica, muy clara. Es una invitación, porque la tentación no nos forza nada, simplemente nos pone las cosas. Es una invitación a que satisfagamos nuestras necesidades fuera de los propósitos de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Ahí está la tentación. Si nosotros accedemos a ella, decimos que sí a esa tentación, ¿qué sucede? Pecamos. Caemos en pecado. Entonces, si todo comienza por la tentación, porque para poder pecar tiene que haber una tentación primero, si todo comienza por la tentación, tenemos que saber lidiar con la tentación. ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer con la tentación que va a venir? Porque aquí tenemos algunos antecedentes que debemos entender. La tentación siempre va a venir. No podemos evitar la tentación. Nadie, todos los seres humanos vamos a caer en tentaciones o vamos a ser tentados. Inclusive nuestro Señor Jesucristo, en su condición de hombre, fue tentado en todo. Nos dice Hebreos 4:15 que nuestro Señor fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Simplemente Él, como también era Dios, ¿qué dice el versículo ahí? No pecó, sin pecado. Pero como Él era 100% hombre, fue tentado. Fue tentado nuestro Señor Jesucristo. Y dice, en todo. Ningún ser humano se puede escapar de esta situación. Todos vamos a ser tentados. Y si estamos en Cristo, igual. Porque seguimos siendo carne, seguimos teniendo deseos, seguimos viviendo en este mundo. Así es que tenemos que dar por hecho que siempre vamos a ser tentados. Pero, como ya dijimos, la tentación no es pecado. Si Jesús fue tentado en todo y no pecó, ¿qué significa? Que ser tentado no es pecado. Sí, yo puedo ser tentado en todo. Aquí el problema es acceder a la tentación. ¿Qué hacer entonces con la tentación? Es lo que vamos a aprender el día de hoy. Debemos saber qué hacer con ella, cómo lidiar con ella. ¿Y de dónde nos vamos a basar? En Mateo 26, 40 y 41, que ya se aprendieron el día de hoy. ¿Qué dice? Vino luego a sus discípulos Y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. y aquí vamos a fundamentar el mensaje en lo que sigue. ¿Qué dice? Notemos entonces, en primer lugar, hermanos, que Jesús le dice a sus discípulos, para que no entréis en tentación. Este es el tema. La tentación puede pasar de largo o tú entras en ella.
No es que la tentación entre en ti, no puede. A veces decimos, pues que la tentación venga y me haga caer y le echamos toda la culpa a la tentación. No, fíjense que la tentación nomás pasa. Uno entra en ella, es como un camión. El camión puede pasar y no te subes, no entras. Pero qué tal que lo vienes ahí y dices, no debo ir. Pero ahí viene el camión y ese camión me puede llevar, pero no debo ir. Pero ya que lo tienes cerca y entras, ¿quién entra? Tú entras. La tentación pudo simplemente pasar, pero nosotros entramos en ella. Es una acción nuestra, porque si no lo entendemos así, muchas veces le echamos la culpa a la tentación. Notemos que no dice dejar entrar la tentación. No se trata de dejarla entrar, se trata de que tú entres en ella. La tentación simplemente pasa. ¿Por qué es importante, hermanos, entender esto? Este es el primer punto de cómo lidiar con la tentación. Trata con ella cuando apenas es una insinuación. No entres antes de entrar. No entres en ella. Deja lo que pase como el camión. Deja lo que pase, no entres. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú entras en esa tentación, ya va a ser muy difícil que te bajes. Entiéndelo bien. Se te va a dificultar 10 veces más de bajarte de ese camión que no haberte subido. ¿Cuál es el momento entonces correcto para lidiar con la tentación? Cuando apenas es una insinuación en tu vida. ¿Qué pasó con David? La semana antepasada que lo vimos, ¿no? Y la pasada también. Él estaba paseándose por su balcón, por su terraza ahí, y vio a una mujer. La vio. Ahí está la tentación. ¿Qué debió hacer? Irse, bajar la mirada, ocuparse en algo. Pero ¿qué sucedió? David entró. Si él no hubiera entrado en esa tentación, todo el desastre no hubiera pasado a su vida. Pero él entró, dio el primer paso y quedó atrapado. Entendamos esto. El mejor momento, ¿verdad?, para no caer en pecado, es no hacerle caso a la primera insinuación. No entres en la tentación. Amnón tenía deseos de estar con su hermana, la veía. ¿Qué debió haber hecho para no incrementar ese deseo? Saber que era algo prohibido. No debió ni siquiera pensar en ella. ¿Pero qué sucedió? Entró en la tentación porque comenzó a imaginarlo, hasta que se volvió un deseo intenso. Acuérdense que la lascivia es solamente pensarlo, pero ese pensamiento continuo crea una pasión desordenada y ahí ya no se puede detener. Muy, muy difícil detener una pasión desordenada en tu corazón. ¿Cuál es el mejor momento, hermanos, para detener la situación? Antes de entrar en la tentación. Jesús dijo, para que no entréis en tentación, ni siquiera entres. La palabra entréis que utiliza aquí Jesús, cuando dice para que no entréis en tentación, esa palabra es la palabra erchomai, que se compone de dos palabras. Eis, que significa adentro, adentro, y la otra palabra que significa venir adentro. ¿Quién es el que viene? Y está conjugada en voz activa. Ya les he dicho otra vez, voz activa significa el sujeto realiza la acción. Es nuestra responsabilidad. Y eso es algo que debemos tener bien, bien claro. Porque repito, si no es así, si entendemos mal este punto de la tentación, creemos que la tentación es tan intensa, la tentación entra a nosotros y ya no tenemos de dónde. Entonces nos podemos excusar delante de Dios y decir, Señor, es que la tentación entró tan fuerte. Entonces le estamos echando la culpa a Dios. Él permitió que la tentación entrara tan fuerte. Cuando dice la Biblia que
junto con la tentación da la caída, la salida. No te va a venir ninguna tentación que no puedas sobrellevar, que no puedas soportar. Eso dice la Escritura. Para el creyente debes tener la seguridad de que si caíste en una tentación, fuiste tú fuiste el responsable, punto. Voz activa para que no entréis, para que tú no entres, porque el que entra es uno. No te puedes excusar, no le puedes echar la culpa a nadie más. Tú entraste en esa tentación. Lo mejor es entonces no entrar. Jesús dijo, para que no entréis en tentación, ni siquiera entres en ella, ni te acerques a ello. Aquí es donde cobra sentido el Salmo 1:1, que es precioso, que nos invita, que nos dice cómo debiera ser nuestra vida en Cristo. Ya que estamos en Cristo, ¿cómo debiera ser nuestra vida? De bienaventuranza. ¿Y quiénes son los bienaventurados? El que no anduvo consejo de malos, el que no estuvo ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese es bienaventurado, el que no anduvo, no estuvo, no se sentó. ¿Por qué? Porque el que ya anduvo, ya estuvo y ya se sentó ahí, ¿qué sucede? Ya entró en tentación y por lo tanto ya pecó, ya falló el blanco, trajo ruina a su vida. La bienaventuranza es para el que no estuvo, no anduvo, no se sentó. Esos debiéramos ser nosotros, nuestros hijos, enseñándoles disciplinas en la palabra para que ellos no sean de los que andan y se sientan con los malos. Esa es la bienaventuranza que debiéramos de buscar. Entonces, tengamos disciplinas que nos ayuden a ¿qué, hermanos? A ni siquiera entrar nosotros en la tentación. Que la tentación pase y se vaya, pero que no entremos. Entonces, el mejor momento para contrarrestar la tentación es cuando apenas es una insinuación en nosotros. Cuando apenas tengas esa insinuación, ¿qué hay que hacer? Rechazar, huir, voltearse, ocuparse en otra cosa, no como David que andaba de flojo ahí, ocupados en el reino de Dios. Cuando apenas está la insinuación. ¿Está bien aquí? Ese es el primer punto. ¿Cómo tratar con la tentación? Cuando apenas es una insinuación para tu vida. No la dejes crecer, no entres a ella. Ahora, Jesús nos da un consejo de qué es lo que debemos hacer para no entrar en tentación. Para ni siquiera entrar en ella, ni un poquito, nada. Porque entrar un poquito es entrar. O que si pones un pie en el camión, ¿puedes dejar el otro abajo? No, pues se arranca. Si subes un pie es porque ya te fuiste. No puedes estar con medias tintas. No es poquito, no es que si cediste poquito, ya cediste. Ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer para no entrar en la tentación ni poquito? Jesús nos da dos cosas que tenemos que hacer: velar y orar. Velar y orar para no entrar en tentación. Primero, vayamos con la primera, velar. ¿Qué significa la palabra velar? No dormir. Porque esta palabra literalmente se traduce como mantenerse despierto. ¿Qué es velar? Pues no dormir. Pero ¿cuál es su significado? ¿Cómo lo interpretamos? Porque no es que no durmamos, entonces ¿cómo vamos a estar? Tenemos que dormir. ¿A qué se refiere esa palabra? Velar, estar alertas. Eso es lo que significa esta palabra, estar alertas. Tenemos que estar alertas en relación a ¿qué? A la tentación. ¿Para qué? Para no pecar. Porque dice el Señor, para que no entréis en tentación. Jesús sabía perfectamente bien cómo son las cosas. Antes de pecar debes caer en tentación. La tentación precede siempre al pecado. Por eso dice, para que no entréis en tentación. ¿Qué necesitas? Estar alerta en relación a la tentación. Y también en relación al pecado.
Por eso nosotros hemos estado hablando en estas 2 semanas anteriores acerca del pecado. Nosotros entonces ya sabemos cómo pedir el perdón correctamente si es que fallamos. Si ya la regamos, si entramos en tentación y entonces pecamos, bueno, entonces inmediatamente, lo más pronto posible, tenemos que buscar el perdón de Dios. En cuanto nos percatemos, que David no se había percatado, ¿no? Pasó tiempo y no se había percatado de la gravedad de su pecado hasta que vino Natán y lo confrontó. Dios puede utilizar a alguno de nosotros, a algún hermano, para hablarnos fuerte y hacernos reaccionar, porque a veces no nos damos cuenta. Ya pecamos, la regamos, hasta estamos sufriendo ya las consecuencias de nuestro pecado y nosotros ni cuenta nos hemos dado, no hemos arreglado cuentas con Dios. Creemos que todo está bien, que todo sigue bien, que no pasa nada. Como dije la semana pasada, sigues teniendo dinero en la bolsa, Dios me bendice. Entonces, ¿crees que eso es la prosperidad, tener dinero en la bolsa? ¿No te das cuenta de las consecuencias en tu casa, en tu familia, de la ruina que está viniendo sobre ti y tus hijos? Pero viene alguien, te llama la atención y reaccionas. A veces así tiene que hacer. En cuanto te das cuenta que has pecado contra Dios, tienes que buscar su perdón. ¿Cómo? Reconoce tu responsabilidad, sabe que Dios demanda santidad y ofrece perdón y misericordia, mostrar arrepentimiento y estar dispuesto a aceptar su disciplina. Todo eso es lo que vimos en el Salmo 51. Hay que saber buscar el perdón de Dios. También vimos lo que es el pecado. Acuérdense, todo esto tiene que ver con este punto de estar alertas, de velar. Por eso vimos la definición del pecado. Es rebelión contra Dios, falta de sometimiento a Dios. Es maldad, que significa quebrantar y arruinar. Es transgresión, traspasar los límites. Y es pecado, que significa errar a blanco. Y las consecuencias del pecado las vimos: debilidad de carácter, conversión negativa y una mala cosecha. Todo eso lo hemos visto. ¿Para qué, hermanos? Porque la única manera de velar correctamente es estando informado. Debes estar informado de cómo son las cosas. Si la ignorancia, hermanos, la ignorancia hace que estés ¿cómo se llama? Que no estés alerta, que vayas todo concha. Por ejemplo, hace 30 años que llegamos aquí a Calera, nosotros, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que estaban construyendo mi casa estaba en obra negra, la compramos y entonces un maestro estaba terminando de construir la casa. Él dejaba toda su herramienta ahí, no había paredes, no había puertas, dejaba su herramienta. Y nosotros que veníamos del Distrito Federal le decíamos: oiga, ¿cómo deja ahí toda su herramienta en una carretilla? Toda la herramienta valiosa ahí. Y dice: no se preocupe, aquí no se lleva nada. Hace 30 años. Aquí nada se perdía. Yo comencé a trabajar de comprador aquí, en un comedor, y entonces llegaba al centro para comprar la mercancía y ponía el seguro a mi carro. Y hasta que uno se acercó a mí y me dice: oiga, no nos ofenda, por favor. Y dije: ¿por qué? ¿Qué le estoy ofendiendo? No cierre su carro, no se está diciendo ladrones, no va a pasar nada, deje su carro abierto, no se le va a perder nada. Hace 30 años. Ahora, si yo viviera hoy como hace 30 años, eso es una desinformación. Póngale que yo me fui de Calera, llego a Calera otra vez pensando que las cosas son iguales que hace 30 años y dejo mi carro abierto y dejo mi herramienta en la calle. La desinformación hace que no estés alerta. ¿Para qué se te informa? Se te informa de cómo actuar en un sismo. A los niños se les dice: cuando haya un sismo tienen que hacer esto, y cuando haya fuego tienen que hacer esto. Cuando escuchen una balacera, estos son los pasos que deben de seguir. En nuestro contexto, los niños son informados. ¿Para qué? Para que estén alertas. ¿Qué sucede si ellos no están informados de lo que tienen que hacer? Y comienzan a sentir un temblor, que aquí no se da, pero en México sí. Comienzan a sentir el temblor, se mueren de miedo ahí y se quedan y no hacen nada.
Pero si son informados y entrenados, ¿qué hacen? Se ponen tranquilos, se forman, salen del lugar ordenadamente, o hacen lo que se tiene que hacer. Fueron informados y eso los hace estar alertas. La alerta tiene que ver mucho con la información, porque sabes lo que tienes que hacer. Cuando no sabes lo que tienes que hacer, te trabas. Por ejemplo, si tú vas por la calle y una persona se cae ahí y comienza a temblar, y tú dices, ¿y ahora qué hago? O simplemente se desmaya y hay que darle primeros auxilios. ¿Tú sabes cómo resucitar a alguien? ¿Y qué haces? Si no estás informado, si no tienes el entrenamiento para hacerlo, te paralizas. No sabes qué hacer. Alerta no significa, fíjense bien, tener pánico. No sabes qué hacer y estás sintiendo lo que está pasando, ves que hay fuego, ves que está temblando, ves a una persona que necesita resucitación, ves todo eso, pero te quedas trabado. Eso no significa ser alerta. Puedes sentir las cosas, puedes experimentar las cosas y no saber qué hacer. ¿Qué significa estar alerta? Saber entender lo que sucede y saber qué hacer en ese caso. Eso te hace estar alerta. Te pueden asaltar en esta colonia. ¿Qué haces? Pues no ir a esa colonia en las noches. O si tienes que ir, pasar corriendo. No vas a ir ahí todo. No, vas corriendo. O no vas solo porque sabes lo que puede pasar. Alerta. La información, hermanos, es lo que te hace estar alerta. Nosotros hemos dado información aquí acerca de lo que es el pecado y las consecuencias del pecado. Si eso no te hace estar alerta, si no te importa, bueno, pues ya que más. Se te está dando la información para que estés alerta. Velad y orad. Velad primero. Está alerta. Y se te ha dado la información para que lo estés. Ya sabes lo malo que es el pecado. Ya sabes lo graves que son las consecuencias del pecado. ¿Aún así vas a caer? Jesús dijo, estad velando. Ya sabes las consecuencias del pecado, ahora te toca a ti velar. ¿Está bien? Y la segunda cosa, orar. Dijo Jesús, velad y orad. Ahora, sin embargo, ¿velar cómo? ¿Orar cómo? ¿Cuál es la oración efectiva? Rezar, ¿no? Sí, porque a veces usamos el rezo. Vemos el peligro o vemos una situación y lo que hacemos es decir, ay Padre Santo, ay Jesús de Veracruz, y recitamos frases y creemos que eso es orar. O le echamos toda la responsabilidad a Dios y decimos, Señor, ay tú protégeme, te ayúdame, y tú. A ver, ya hemos entendido lo que es la oración, ya sabemos. La palabra orar aquí es la palabra proseuchomai. Ya lo habíamos dicho, que significa expresar un deseo. ¿Qué es la oración? Es un deseo. Ah, caray. ¿Y eso en qué te ayuda? Bueno, pero es un deseo expresado a través de un sentir, a través de una actitud de querer agradar al Señor. El ejemplo supremo lo tenemos en este mismo contexto cuando Jesús oró al Padre. Jesús estaba orando. Acuérdense que Jesús se llevó a sus discípulos al huerto de Getsemaní. Y dice que dejó ahí a unos y se trajo a los tres más cercanos, más ahí, dice Lucas, y después él se fue como a un tiro de piedra a orar solo. Y les dijo, oren conmigo, acompáñenme, oren conmigo. Y cuando estaba solo, dice que estaba en gran agonía, porque sabía lo que venía. ¿Y cuáles fueron sus palabras? Expresó un deseo. Señor, si fuera posible, que pase de mí esta copa. Pero después, ¿qué dijo? Pero no como yo quiero, sino como tú. Expresas un deseo, pero de antemano, ¿verdad? Poniendo por delante los propósitos de Dios, la voluntad de Dios. En otras palabras, ya hemos explicado otras veces, cuando tú oras correctamente, ¿qué sucede en ti? Porque la oración
te afecta a ti. La oración no es para Dios, para que Él se sienta bien. Dios sabía que cuando tú oras correctamente, la oración te afecta a ti, te cambia a ti. ¿Por qué? Porque te estás enfocando en Dios y en sus propósitos para tu vida. Cuando te enfocas en Dios y en sus propósitos, en la gloria de Dios y en la voluntad de Dios para ti, entonces dejas de luchar. Y no importa lo que venga a tu vida, lo aceptas, lo recibes con gozo, con contentamiento, porque sabes que es la perfecta voluntad de Dios para ti. Confías en Él, sabes quién es Él. La oración te acerca a Él de una manera emocional, de tal manera que puedes vivir o deseas vivir en los propósitos de Dios para tu vida. Entonces, cuando tú practicas la oración correcta, de manera cotidiana, ¿qué sucede? Tu enfoque siempre está en Dios, en la gloria de Dios y en los propósitos de Dios para ti. Eso es tremendo, hermano. Porque entonces eso te va a ayudar en una medida muy poderosa, en gran medida, te va a ayudar a no caer en tentación. ¿Puedes caer todavía? Sí, porque seguimos siendo humanos. Pero reduce en mucho la posibilidad de caer, porque estás enfocado en Dios y en sus propósitos. Y cuando caes, aun cuando caes, ¿qué sucede? Por tener esa vida de oración, ¿qué sucede? Buscas el perdón de Dios rápido, te arrepientes más rápido, regresas a tu consagración más rápido, regresas al servicio de Dios lo más rápido. Eso le pasó a David, ¿no? David falló y pecó horrible. Sin embargo, ¿qué sucede? En cuanto se dio cuenta, se supo arrepentir, se arrepintió bien y Dios lo restituyó como rey. Lo pudo haber reprobado el Señor, pero no, se quedó como rey, siguió haciendo su chamba como rey delante de Dios, porque se supo arrepentir. Así es que una vida de oración te ayuda a estar enfocado en Dios, enfocado en los propósitos de Dios. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos: ¿no han podido velar conmigo una hora? La tentación está a la puerta. ¿No se dan cuenta de lo que les acabo de decir? El Señor le acababa de decir a Pedro hace pocas horas antes, ¿no? En la cena, ¿qué le dijo? ¿Me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante? 2 veces. Antes que cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. No, Señor, no, estamos aquí para defenderte hasta con nuestra vida. Te vamos a defender, ¿verdad que sí? Y los demás, sí. ¿Y qué sucedió? Todos se fueron y Pedro le negó. ¿Qué necesitaba Pedro? Ese enfoque que da la oración. ¿Y qué estaba haciendo? Durmiendo. Ahora, sin embargo, como él tenía ese enfoque en la gloria de Dios, se supo levantar pronto. Sí pecó, negó al Señor, pero en la primera oportunidad se restauró y fue el pastor de las ovejas, ¿no? Que el Señor quería que fuera. Una vida de oración es lo que necesitamos para que nuestro enfoque esté en la gloria de Dios y en aceptar sus propósitos para nuestra vida. Por eso se requiere velar y orar. Recuerden, no es una oración en la que le echamos toda la bronca a Dios. Señor, ahí tú me cuidas, ahí tú me ayudas, y si fallo será porque tú quisiste, o será... No. Es una oración que busca la gloria de Dios y la aceptación de sus propósitos para nosotros. Cuando tú entonces tienes ese velar y orar, ¿qué sucede? Tienes todas las herramientas, todas las circunstancias a tu favor para que sea mucho más difícil entrar en tentación. ¿Está bien? Y decimos, para que sea mucho más difícil, ¿verdad? Porque no la podremos evitar completamente. Sin embargo, sí va a ser de gran ayuda. Entonces aquí hemos visto estos 3 puntos. Punto número 1. El mejor momento para para lidiar con la tentación, ¿cuál es? Cuando apenas es una insinuación, cuando apenas comienza. Ese es el mejor momento. Acuérdense que la tentación no entra a nosotros.
nosotros entramos en tentación. Puede pasar y no pasa nada, pero si nosotros entramos fue nuestra decisión, nuestra responsabilidad. Es lo que aprendimos. El mejor momento para tratar con la tentación es cuando apenas empieza. Recházala, aléjate, voltea la mirada, vete de ahí, ocúpate en cosas buenas. Ahora, ¿cuáles son los dos elementos, las dos disciplinas que nos van a ayudar a no entrar en la tentación? Velar y orar. ¿Qué significa velar? ¿Y qué es lo que necesitas para estar alerta? Estar bien informado de cómo son las cosas. Infórmate con la palabra de Dios de cómo es el pecado, qué es la santidad, qué es lo que Dios pide de tu vida. Infórmate para que puedas estar alerta, sepas lo que viene contra ti y cómo enfrentarlo para glorificar a Dios. La base de esa alerta es la buena información. Si el mundo te dice, puedes pecar y no pasa nada, ¿cómo vas a estar? ¿Alerta? No. Vas a estar desarmado, vas a estar sin tu escudo, vas a estar sin la espada puesta, no pasa nada. En los tiempos de Nehemías vino una amenaza contra ellos, ¿se acuerdan? ¿Y qué dijo Nehemías? Pues seguimos construyendo, no vamos a parar de construir las murallas, seguimos construyendo, pero una espada en una mano la espada y en otra mano los instrumentos de construcción. Y no nos vamos a desnudar ni para dormir, solamente cuando de repente nos bañemos y otra vez alertas, atentos. ¿Por qué? Porque hay una amenaza contra el pueblo de Dios. Pero si te dicen no pasa nada, la información es lo que te ayuda a estar alerta. Y después la oración. ¿Por qué la oración? Porque la oración te enfoca ¿en qué? En la gloria de Dios y en los propósitos de Dios para tu vida. Si tú oras correctamente, tu vida va a girar alrededor de la gloria de Dios y sus buenos propósitos. Si no estás orando, pues por eso tu vida gira alrededor de lo material, de las finanzas, del afán por la vida. Claro, estás afanado porque tu visión no está en Dios. Tu vida gira alrededor de las grandes necesidades de la vida. Estás mirando solamente lo peligroso de las circunstancias. No estás viendo a Dios que está por encima de las circunstancias. Por eso la disciplina de oración, para que nuestra vida esté enfocada en Dios y en sus propósitos para nosotros. Ahí está. Ya tenemos esos tres elementos importantísimos, pero decíamos, teniendo este conocimiento, estos tres puntos, puedes reducir mucho la posibilidad de entrar en tentación. Sin embargo, no eliminarla por completo. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el versículo? El versículo que memorizamos, ¿qué dice? El espíritu a la verdad está. ¿Cuántos desean honrar a Dios, agradar a Dios? Todos. ¿Pero qué sucede? Pero la carne es débil. Ese es el problema. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hago lo que no quiero y lo que quiero no hago. ¿Quién me librará de este cuerpo? Gracias a Dios por Jesucristo, porque no soy juzgado por mis obras. Soy perdonado por la gracia de Dios. Gracias a Dios por Cristo, pero la realidad es que sigo luchando con esta carne. ¿Qué decía David en el Salmo 51? Porque en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Soy un pecador empedernido. ¿Qué hacemos con eso entonces? Siempre vamos a vivir con esa debilidad, De aquí hasta que muramos y estemos con el Señor, siempre vamos a batallar con esa debilidad de nuestra carne. Somos débiles en nuestra carne. Es importante que lo sepamos. Es importante que sepamos que no somos todopoderosos, que por estar en Cristo ya la tentación nos hace los mandados. No, cuidado con eso. Porque nosotros somos débiles. Nuestra carne. ¿Dónde está nuestra carne?
Nosotros somos débiles por nuestros deseos carnales. Y como dije la otra vez, deseo mata santidad, ¿o qué dije? Deseo mata carita, deseo mata integridad. No debería ser así, pero así es. Así es que nuestra vida de oración, nuestra vigilancia, nos va a ayudar en gran medida a no entrar en tentación, pero la gran dificultad la tenemos dentro de nosotros. Dijo Pablo, en nuestros miembros está el problema, en nosotros. ¿Qué debemos hacer entonces? Pues bueno, si así son las cosas, pues ¿qué le vamos a hacer, Señor? Tú sabes que soy hombre, tú sabes que soy humano y que soy débil. Sopórtame, Señor. Así me creaste. Eso es lo que hay que hacer. Decía el apóstol Pablo, 1 Corintios 9:27. Pablo conociendo su debilidad. 1 Corintios 9:27. Decía Pablo, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Qué hay que hacer? Golpearnos, o sea, agarrar un látigo y ¡pah! Y nos vemos en el espejo. No, ¿eh? ¿Qué significa golpear mi cuerpo? No consentirlo. Y luego dice aquí, y lo pongo en servidumbre. O sea, mi cuerpo va a ser mi siervo, no al revés. Yo no soy esclavo de los deseos de mi cuerpo. Para eso Dios me dio. No soy animal. Los animales se mueven por instintos. Ahí, pues, sí, ahí sí ni hablar. Los perritos actúan por instinto. Están en celo y pues ¿qué le van a hacer? Nosotros no somos animales. Tenemos deseos, pero también tenemos inteligencia y voluntad. Dios nos capacita para esto. Hay que reforzar más nuestra inteligencia y nuestra voluntad y sujetar nuestros deseos a nuestra voluntad. Es lo que hay que hacer. Dice aquí el apóstol Pablo, y pongo mi cuerpo en servidumbre, mi cuerpo me sirve. Así debería de ser. ¿Para qué nos dio el Señor este cuerpo, esta mano, estos pies? Para hacer lo correcto. Yo decido cómo usar mi cuerpo para que sea de bendición para otros y para la gloria de Dios. Es algo que yo decido. Pero ¿qué sucede? Que a veces nuestro cuerpo decide por nosotros. Nuestros deseos mandan. ¿Cuál es el secreto aquí? Pongo a mi cuerpo en servidumbre. Luego dice Pablo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No sea que yo habiendo anunciado el evangelio a otros, yo mismo venga a ser eliminados. Puede pasar. ¿Qué hay que hacer entonces, hermanos? Sujetar nuestra vida, nuestro cuerpo a disciplinas. Debemos tener nuestro cuerpo disciplinado, nuestra vida entera disciplinada. Impongámonos disciplinas en la vida, disciplinas devocionales, o sea, estudiar la palabra. Pronto, ya en este mes, ya hemos diseñado en la iglesia un programa para que todos no solamente aprendamos a estudiar la Biblia, sino adquiramos el hábito de estudiarla todos los días. Qué importante, hermanos, es la disciplina devocional. Estudiar la palabra y orar todos los días. Necesitas esa disciplina devocional. Otro tipo de disciplinas en tu conducta. Debes imponerte disciplinas en tu conducta. Yo no voy a hacer esto sí lo tengo que hacer. Hay cosas que no quiero hacer, pero las tengo que hacer como padre, como hijo, como empleado. Mi conducta la voy a regir yo. Y hay cosas que no debo hacer, son prohibitivas en mi conducta. También debemos tomar disciplinas sociales o relacionales. Por ejemplo, con estas personas sí me junto, con estas no. Este tipo de relaciones, si las busco y las procuro, este tipo de relaciones no, porque no honran a Dios, no glorifican a Dios. Decisiones que debo tomar por anticipado. Y entonces disciplino mi vida en esos aspectos.
Son disciplinas devocionales, conductuales, sociales que debo de tomar yo de antemano. ¿Para qué? Para tener control sobre mis deseos. Si tú no tienes disciplinas, entonces tus deseos van a gobernar tu vida. Y Dios nos ha dado la capacidad para gobernar nuestro cuerpo. Tenemos al Espíritu Santo. Nosotros debemos gobernar. Dice Pablo, ponerlo en servidumbre. Es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces ya vimos estos 4 puntos que hemos aprendido. Primero, no entres en tentación. Ni siquiera entres poquito. No entres en tentación. ¿Cómo? Velando y orando. Velando es informándote correctamente de la verdad, de cómo son las cosas, para que estés alerta. ¿Sí? Sepas cómo son las cosas, sobre todo en relación al pecado. El pecado es malo, trae consecuencias terribles. Debes saberlo para que estés alerta. Número 3, ora. O sea, que a través de la práctica de la oración, tu vida esté centrada en la gloria de Dios y en vivir en los propósitos de Dios. Y no consientas tu carne. Tenla en servidumbre. ¿A través de qué? De disciplinas. Disciplinas espirituales, disciplinas prácticas, disciplinas en tu vida, trabajo, servicio. Disciplina tu vida, porque si no, vas a ser reo de tus propios deseos. ¿Ok? Vamos a orar y cantamos un canto precioso de Marcos Vidal, que nos dice: no hago más que pensar en tu nombre, lo demás no viene al caso. No hago más que soñar con tu nombre y dormirme en tu abrazo. Volverás a darme vida restaurando paso a paso. Y vean lo que sigue: no hago más que decir tu nombre, Jesús. ¿Y qué? Y descanso. Cuando tú enfocas tu vida en Jesús, en la gloria del Señor y en sus propósitos, ¿qué sucede? Descansas. Tu vida entra en el reposo de Dios cuando obedeces. Póngase de pie.